Buenas tardes, es un gusto saludarle a través de Día Político. Estamos totalmente en vivo a través de TSI, lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Congreso Nacional de Honduras, ya con nuestros invitados del Partido Libertad y Refundación Libre, Nécter Mejía, y también Melvin Paredes del Partido Nacional de Honduras por el departamento de Copán. También tenemos en línea al abogado penalista Raúl Pineda Alvarado, quien opina acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en el Congreso Nacional de la República. También déjenme contarles que hace unos minutos ya ha comenzado a ser discutido, o mejor dicho, ya va a empezar a discutir los tres decretos, algo muy importante, tres decretos que serán discutidos aquí en la Cámara Legislativa por los congresistas acerca del lavado de activos, la interpretación del Código Penal y también otro otro decreto que se pretende reformar aquí en la Cámara Legislativa. No sé si tenemos ya conectado a nuestro invitado Raúl Pineda Alvarado. Si no, comenzamos aquí desde el Congreso Nacional de la República con los diputados. Artículo 2. Reformar el decreto legislativo número 93/2020, aprobado en fecha 7 de octubre de 2021. Bueno, tenemos un poquito. Ok, buenas tardes, abogado, un gusto tenerlo para Día Político. ¿Cómo interpretar lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional? Buenas tardes, licenciado Munguía, un saludo a sus distinguidos invitados. Brevemente, hay que establecer que es primero un error político. En la democracia todo se orbita alrededor de las mayorías y evidentemente la mayoría no estaba por la aprobación del CAF. Los resultados de la votación son prueba contundente de lo que estamos afirmando. Pareciera que es la segunda vez que en el Congreso se dan estas situaciones, porque también en la elección de la Junta Directiva se impuso una decisión contra la voluntad de la mayoría de los diputados. Y no voy a decir que la mayoría tenía la razón, pero la democracia orbita alrededor de las mayorías y la mayoría siempre es la mayoría. Y el otro aspecto es el aspecto legal. Había una controversia, un grupo de diputados afirma que pasados 3 días de la votación de un proyecto de decreto puede enviarse o debe enviarse al Ejecutivo, lo que determinaría que si esta tesis, que es una tesis plausible, fuera la correcta, pues el 97%, el 98% de las leyes de Honduras serían nulas por razón de que nunca se mandan a los 3 días de su votación. Entonces esto requiere la interpretación de la palabra aprobación. ¿Cuándo se da la aprobación? ¿Se da cuando votan o se da cuando se ratifica el acta? Entonces usted tiene que acudir en la interpretación, si es un abogado o un parlamentario medianamente competente, de lo que se llaman fuentes formales. Dentro de estas fuentes formales está la costumbre, que es una práctica o un uso implantado en una colectividad al cual se le considera más o menos obligatorio. La costumbre le dice que los proyectos de ley, una vez ratificada el acta, se envían al Ejecutivo, no en el instante de la votación. Luego la jurisprudencia parlamentaria. Lamentablemente no tenemos buenos asesores, no tenemos buenos técnicos legislativos. El Parlamento Centroamericano hizo un estudio sobre la normativa interna de los congresos de Centroamérica y República Dominicana, y en todos es condición indispensable para enviar un producto decantado que haya una rectificación, que haya una ratificación, que haya alguna reserva, un corto espacio de tiempo donde el diputado pueda deliberar y puede inclusive someter a una nueva deliberación una decisión que haya sido tomada. Y finalmente, los aspectos pragmáticos. La Corporación Andina de Fomento es un banco y piensa
con la mentalidad del banquero. Inversiones con menos riesgo. Muy bien, abogado. Abogado, vamos a hacer un alto porque nos venimos aquí al Congreso Nacional, ya que ya se encuentran nuestros invitados, y comienzo con Melvin Paredes. Sobre lo que ha ocurrido, el Partido Nacional le dijo un rotundo no a la no aprobación, a la aprobación y la ratificación del CAF. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, la posición de la bancada del Partido Nacional ha sido la misma desde el inicio que se empezó a hablar de este tema, que no íbamos a acompañar la aprobación de la adhesión de Honduras a la CAF. Y hoy pues hemos ratificado nuestra posición al no aprobar el acta. Lamentamos de que, según la opinión del presidente del Congreso, manifiesta que se va a enviar para sanción, y eso violentaría todo el procedimiento. Se han dado algunos argumentos que no son del todo convincentes y que creo que en este momento no le conviene al país generar más inseguridad jurídica con estos temas. Y de igual manera, si fuera sancionado, creo que el banco tendrá sus reservas con relación a otorgar financiamiento si revisan el procedimiento sobre el cual ha sido aprobado, por un lado. Y por otro lado, cualquier préstamo que sea solicitado por el gobierno tendrá que venir de nuevo al Congreso, y creo que la posición de los 71 congresistas que este día votamos por el no va a ser la misma. Bien, ¿qué dicen las técnicas parlamentarias? ¿Se puede ir a una sanción esto que no se pudo ratificar, abogado? Primero debemos de poner en contexto la norma constitucional. Ya la Constitución de la República establece en el artículo 215 que una vez aprobado un proyecto de ley, será enviado a sanción o promulgación a más tardar 3 días al Poder Ejecutivo. Eso lo dice el artículo 215 de la Constitución de la República, que es el marco general. Este artículo 215 se relaciona con el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece prácticamente lo mismo, que una vez aprobado debe enviarse al Congreso Nacional. La razonación del voto, según el artículo 71 de la Ley Orgánica también, dice que el congresista o el diputado tiene la posibilidad de razonar su voto, que puede ser a favor, en contra o abstención, en el momento de la votación. Puede ser su razonamiento verbal o posteriormente un razonamiento por escrito. Es decir, no existe un mecanismo o una ley que pueda o que exista que pueda delegitimar la votación ya existida y una votación que ha quedado totalmente cerrada. Cuando la votación se cierra, y más que se dio en público, se dio ante los medios de comunicación del Congreso Nacional, quedó confirmado de forma electrónica, son 66 votos. Y también el artículo 61 de la misma ley orgánica establece de que antes de iniciar la sesión anterior debe darse la lectura al acta de la sesión anterior, y esta acta no es más que la transcripción literal de lo sucedido, y lo que puede hacerse son reconsideraciones que vengan a legitimar la verdad de los hechos ocurridos. Es decir, si en la votación decimos, mejor dicho, en la lectura del acta decimos que se aprobó con más votos de los ocurridos, en ese momento se puede hacer una reconsideración corrigiendo el error. Pero aquí la verdad de los hechos es que 66 diputados del Congreso Nacional de diferentes bancadas aprobamos el ingreso de Honduras al CAF, y no existe ni en la Constitución ni en ninguna ley secundaria la posibilidad de desvotar, de eliminar su votación. O es decir, no es que hoy voté y en la noche tuve una pesadilla de que mi voto le ocasionaba demasiado daño a Honduras y al siguiente día lo voy a cambiar. También el artículo 84 de la misma ley orgánica establece que queda derogado totalmente el reglamento interior del cual se basan algunos congresistas para decir que existían precedentes de cambio de votaciones en ratificaciones de acta. Eso quedó en la historia. Le pasamos el micrófono al doctor Lara. ¿Cómo interpretar lo que ha dicho Nexer Mejía y también el diputado Melvin Paredes? Bueno, hay un antecedente en este Congreso del año pasado, cuando se votó a favor de la ley de la Junta Nominadora. Yo pedí en mi participación en el artículo 12 que se eliminara un artículo que mencionaba
que ningún hondureño que tenga militancia política puede aspirar a un cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ese inciso violaba la Constitución de la República, porque los hondureños tenemos derecho a elegir y ser electos. Entonces, yo hasta mencioné que en Honduras nos gusta la democracia, nos gustan las elecciones, y que no era correcto que los partidos políticos motiváramos a la gente a votar y que por otro lado aquí estuviéramos aprobando leyes en contra de la gente que fuera a votar. La comisión de dictamen tomó en cuenta mi participación y sacaron ese inciso, pero lo hicieron en la comisión de dictamen. Yo voto de acuerdo a lo que está en la computadora, y en la computadora no habían eliminado ese inciso. Entonces fuimos a la votación, yo como mantuvieron ese inciso voté en contra, y cuando se ratificó el acta, Luis Redondo me dio la palabra y yo ratifiqué mi voto diciendo que votaba a favor por lo que había sucedido. O sea, ya hay antecedentes, es la norma, es lo correcto, es lo que dice la ley orgánica del Congreso, y eso ha sucedido. ¿Dónde menciona la ley orgánica de eso? No recuerdo ahorita, lo recordaba en el reglamento, pero no en la ley orgánica, pero no hay ningún artículo de la ley orgánica que establezca lo que usted está diciendo. Ya hay antecedentes, y ahí está el video de cuando elegimos la Junta Nominadora. Pero entonces, si se reconoció. Ningún antecedente está sobre la norma constitucional. No, pero lo que te quiero decir, en aquel momento Luis Redondo dijo, se quiere ratificar el voto del diputado Marlon Lara, y me dio la palabra, y yo, de acuerdo a lo que me dijo la comisión de dictaminadora, reconocí que había sido un error la votación porque no estaba corregido en el dictamen que yo tenía en mi computadora. Entonces, hoy no pueden alegar de que no se puede ratificar un voto. Claro que se puede, y es en cualquier acta usted tiene ese derecho que le concede la Constitución a reconsiderar su voto, y es lo que sucedió ahora. Cuando sometieron a votación el acta no se ratificó, entonces queda sin valor y efecto la votación anterior. Ahora, ¿qué es lo que procede? Cumplir con la ley. El Poder Ejecutivo ya sabe, y lo sabe la Corporación Andina de Fomento, que es un banco serio y responsable, que no se cumplieron los procedimientos. Entonces, en la otra legislatura, si insiste el gobierno en quererse adherir a la Corporación Andina de Fomento, entonces ellos van a poderlo someter, no en esta legislatura, sino que va a esperar hasta la otra. Muy bien. La relación, solo para hacer relación de lo que dice el diputado Marlon Lara. La reconsideración, según lo expresado por aquí el diputado Marlon Lara, fue porque la verdad de los hechos no se apegaba a lo sucedido. Él vota en contra porque no se establecía la sugerencia que se había hecho, pero al ver que realmente sí estaba la sugerencia hecha, una vez que fue leído ya la reforma del artículo, él reconsidera en el sentido que no faltó a la verdad los hechos porque él había votado en contra por una situación diferente. Y lo que ocurrió en el acta es que aparece con la modificación que él había solicitado, por lo tanto hace reconsideración. Es decir, la verdad de los hechos, según el artículo 61 de la ley orgánica, no era lo sucedido. Por lo tanto, cabe un tipo de reforma según lo que usted está estableciendo. Bien, tenemos compromisos comerciales en estos momentos, después seguimos dialogando. Son tres diferentes posturas también aquí en la Cámara Legislativa. Vámonos a una pausa comercial, venimos con más información aquí en Día Político. Gracias por continuar informándose aquí en Día Político. 1 minuto y medio de sus conclusiones, abogado Raúl Pineda, le escuchamos desde la Cámara Legislativa. Bueno, desde la experiencia de 20 años de diputado y asesor del Parlamento Centroamericano y técnico de la OEA, tengo que decirle que en Honduras el artículo 216 de la Constitución le dice que cuando el Ejecutivo veta una ley, el Congreso puede someterla a nueva deliberación, toda la ley o todo el decreto. Está en la Constitución literalmente escrito. Segundo, que el artículo 19 del Código Civil le dice que cuando hay pasajes oscuros en un texto, que es lo que se da ahorita, y evidentemente los diputados tienen sus propios puntos de vista, se acude a las fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? La costumbre.
¿Cuál ha sido la costumbre? Que la ley perfecciona su aprobación, no su votación, su aprobación, cuando se ratifica el acta, y la jurisprudencia, que son los casos a que se refiere el diputado Lara. Yo lo que no logro entender desde el punto de vista político es por qué ir contra las mayorías. Esto no le hace nada bueno al Congreso y al final creo que debe imponerse una nueva forma de conducción en el Congreso de la República. Bien, muchísimas gracias al abogado Raúl Pineda. Seguimos desde el Congreso Nacional. Su última intervención, Melvin, nos decía extracámara lo que había discutido aquí en la Cámara Legislativa. Bueno, es evidente de que no se siguió el debido proceso. Había un reclamo de una de las compañeras de la bancada del PSH manifestando de que en el momento que se sometió a discusión el proyecto, a la vez se sometió a votación, es decir, no hubo un tiempo primero para analizar, para discutir y luego ir a votación. Eso generó obviamente disgustos entre los compañeros y desde luego esto es un mal mensaje. Ya se hizo de manera irregular la elección de la Junta Directiva en el Congreso Nacional, se eligió un Procurador General de la República sin el debido proceso y hoy lo que está pasando. Lo que el pueblo hondureño espera es de que este proyecto de decreto no se sancione por parte del Ejecutivo, porque si se hace va a generar mayor incertidumbre y desde luego diferentes reacciones en la sociedad, que es algo que no le conviene en estos momentos al país. Bien. Abogado Nexer Mejía, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después de lo que ha pasado aquí en el Congreso Nacional? Lo que va a ocurrir es que en base a la argumentación jurídica que di en mi primera interpretación, y se lo voy a repetir al pueblo hondureño para que lo busquen, artículo 215 de la Constitución, artículos 61, 69, 71 y 73 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el mismo artículo 84 que deroga el reglamento interior del cual habla mi compañero Marlon Lara. Entonces, al darle a la argumentación jurídica donde establece la norma constitucional que una vez aprobado el decreto votado por la mayoría, que es decir, en esta ocasión 66 votos, tiene que irse al Poder Ejecutivo. La ratificación del acta, mal llamada, porque es una reconsideración del acta, es para desvirtuar aquellos hechos que no se apeguen a la realidad. Así que se ha cumplido con lo que se ha estado haciendo, que la costumbre en este Congreso Nacional se haya mandado de otra forma y que se hayan quedado con la norma que explicaba el reglamento interior, que ya fue derogado por la misma nueva ley orgánica del Congreso Nacional, es otra cosa. Pero realmente no existe ninguna ley. Yo le digo a los invitados que me expliquen o que me digan en qué parte de la ley establece de que un voto se tenga que ratificar para que quede aprobado. La aprobación del voto se da en el momento que se hace la votación y se cierra. Mientras no se cierra la votación, uno puede estar hasta jugando con los botones, abstención, que sí, que no, porque están las reconsideraciones. Pero una vez cerrada la votación, caso cerrado, como dice la doctora Polo. Es decir, sin la ratificación, abogado, ¿va para el diario oficial La Gaceta o no? Va para el Ejecutivo a la espera de la sanción. Si la presidenta lo sanciona, va para el derogación. Bueno, ¿qué opina usted, doctor? Le voy a decir qué va a ocurrir. En primer lugar, la ratificación de un acta es para que usted ratifique. Si votó a favor, puede ratificar votando en contra, y si votó en contra, puede ratificar votando a favor. Ese es un tema. El tema de la redacción. Y lo otro es que si ellos sancionan, que no creo que la presidenta lo haga, entonces se está cometiendo un abuso de autoridad. La Corporación Andina de Fomento es un banco muy serio y no va a poner su prestigio y su credibilidad en juego por un mal procedimiento de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué pasaría si Honduras el día de mañana y sin respetar las leyes firma un convenio de préstamo con el CAF? La oposición que hoy votó en contra, los 71 votos, igual van a votar en contra de esos préstamos. Entonces hay que cumplir
con la ley, porque más bien, si ellos saben manejar esta votación que no les favoreció y mandan un mensaje que en Honduras se respetan los votos, se respeta la oposición, el gobierno va a quedar bien ante la comunidad internacional, porque entonces manda un mensaje que este es un Congreso donde se respeta la oposición, porque donde no se respeta la oposición son en las dictaduras, y esta es una democracia. Bien, así es la participación de las 13 bancadas que tienen mayor diputados aquí en el Congreso Nacional. Vámonos a una pausa comercial, venimos con más información. Gracias por continuar aquí en Día Político, y antes de despedir esta emisión informativa, déjenme contarles los diputados que votaron a favor y que también votaron sobre la ratificación del CAF. Tenemos a los diputados liberales, Crixa Pérez, el diputado José Tejeda, el diputado Vidal Cerrato y también el diputado Ernesto Lezama del departamento de Choluteca. Estos 4 diputados, recordemos que hace unos meses atrás aprobaron o votaron a favor del CAF, y hoy fueron los únicos diputados del Partido Liberal que votaron a favor de la ratificación. Y en resumen, lo que ha pasado aquí en el Congreso Nacional es que no pasó la ratificación porque hubo 71 votos en contra, lo que significa para uno de los invitados que teníamos aquí, Nexer Mejía, que dice que, sin embargo, pese a que no se ratificó, se va a enviar al Ejecutivo para ver si la presidenta Xiomara Castro de Zelaya sanciona y posteriormente sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Por otro lado, pues los otros diputados manifiestan de que esto no puede ser posible porque está fuera de la ley. Así está las cosas aquí en el Congreso Nacional de la República, y así se los hemos contado aquí en el programa Día Político. Hasta aquí su programa Día Político. Muy buenas noches, siga disfrutando de la programación de TSI.